Muy buenos días para todos y bienvenidos a este live de Creo Piping and Cabling. El día de hoy va a estar a cargo de Gabriel Valls, quien es ingeniero de diseño industrial, quien también ha gestionado diversos proyectos en el sector mobiliario, comercial, interiorismo e imágenes corporativas. Comenzó a trabajar con PTC hace cerca de 2 años y actualmente es consultor de soluciones CAD y de realidad aumentada. Digamos que es el especialista un poco en esta solución CAD que es Creo como una herramienta tan poderosa, que es muy poderosa. Y bueno, Gabriel, te doy paso para que puedas hacer tu presentación y bueno, te presentes un poco con los participantes de este live. También les quiero recordar que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Las preguntas las vamos a estar recibiendo por el chat y se van a tratar de responder la mayoría a los últimos 10 minutos de este live. Entonces, ya puedes continuar, Gabriel. Muy bien, muchas gracias, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me oye bien? Quiero comprobar primero de todo. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos. Bueno, efectivamente, que sería la introducción, pues gracias, Santiago, ya está más que cubierta. En cualquier caso, lo que hoy vamos a abordar como tema dentro de esta serie de presentaciones que llevábamos haciendo acerca de Creo Parametric en las últimas semanas, por recapitular un poco, hace 2 semanas hicimos uno acerca de Creo Design, es decir, las capacidades que presenta el paquete más básico de Creo Parametric, siendo Creo Parametric pues esta plataforma de desarrollo de producto. Y acto seguido, la semana siguiente, tuvimos pues una presentación en la que estábamos resumiendo, introduciendo cuáles son los distintos módulos, las distintas capacidades de simulación integradas dentro de Creo Parametric también, que pues como ya pudimos ver son muchas, muy variadas, responden a diversos tipos de estudios de simulación o para distintos casos dentro de un mismo tipo de estudio. Y ahora pues pasamos a la sesión de hoy, en la que vamos a centrarnos un poquito más en un módulo quizás un poco más específico dentro de Creo, que es el de Piping and Cabling Extension, o también, por abreviarla con las siglas, PCX, viene a ser pues el módulo de cableado y todo lo que serían sistemas de tuberías, hidráulicos y demás dentro de Creo. Entonces, como ya ha mencionado Santiago, efectivamente, pues bueno, os comparto la agenda, un poco la estructura de la presentación de hoy, pero efectivamente, en caso de que haya alguna pregunta relacionada pues, con la presentación, con el módulo, las funcionalidades y demás, efectivamente pueden utilizar el chat para las mismas y pues trataremos los últimos 5 o 10 minutos de la sesión de responder pues, a todas aquellas que se pueda. Y en caso que no haya tiempo o que haya que comprobar alguna cosa, pues siempre nos ponemos en contacto con ustedes posteriormente para darles la información que pueda faltar. Entonces, en cualquier caso, para la presentación de hoy, vamos a estructurarla de la siguiente manera. Empezaremos por introducir cuáles son un poco pues, algunos de los desafíos o de las necesidades al final que vemos que se encuentran muchas de nuestros usuarios y de nuestros clientes de usuarios de Creo Parametric, que llevan al final a justificar pues, la necesidad, ¿no?, del uso de una solución o de unas herramientas como la de Piping and Cabling Extension dentro de Creo. Entonces introduciremos unos cuantos de las cuantas, digamos, capacidades, funcionalidades básicas de este módulo, esta extensión, y después pasaremos también a una demostración genérica. La idea es dar una introducción realmente acerca de pues, qué es Piping and Cabling Extension, qué es lo que hace, cuáles son, pues, son sus capacidades principales y cuál es el aspecto, vamos a decir, dentro del Creo Parametric de este módulo. Y algunas de estas funcionalidades que habremos descrito durante la presentación, para después pues, finalizar con un recapitulativo, digamos, del valor añadido que trae a cualquier pues, actividad o empresa este tipo de solución. Tanto, pues para iniciar, como decíamos, empecemos un poco con cuáles son aquellos factores que afectan al desarrollo pues, de proyectos en empresas en los que generan al final una serie de desafíos o necesidades
pueden ser respondidos con una solución de este tipo. El primero, y realmente tiene un gran impacto, es pues, cuando una empresa busca definir estos sistemas, pues, estos cableados o estos sistemas de tuberías o de componentes hidráulicos, de ventilación, con fluidos, en fin. Muchas veces vemos que se recurre a herramientas, pues a una nueva herramienta distinta a la de diseño que podríamos estar utilizando para el resto de piezas y componentes dentro de un mismo proyecto o producto. Por ejemplo, estamos hablando aquí del caso que vamos a seguir más tarde en la demostración. Una moto de nieve, pues evidentemente tenemos una gran cantidad de piezas que entran en juego y que interactúan unas con otras. Tenemos que revisar aspectos ergonómicos de uso del producto, aspectos de fabricación del producto, claro está. Pero luego también tenemos, pues claro, todo el sistema de cableado eléctrico, el sistema de refrigeración del motor, que estaríamos hablando más bien aquí de sistemas hidráulicos. Al final son muchos componentes distintos que entran en juego. ¿Qué ocurre si para cada una de estos, vamos a decir, fases específicas o productos y componentes específicos dentro de un mismo proyecto, tenemos que utilizar una herramienta especializada y única? Estamos convirtiendo en todo este proceso en algo mucho más complejo, claro está. Y también nos requiere, pues, vamos a decir, si necesitamos estudiar pues una pieza, cómo interactúa con el sistema de refrigeración, tenemos que importarla en otro sistema distinto en el que la hemos diseñado. Pues, por ejemplo, estamos trabajando en CryoParametric, donde lo llevo yo, lo tengo que pasar a un formato neutral, en fin. Esto es un tiempo añadido, es una complejidad añadida, puede dar lugar a más errores y sobre todo a perder más tiempo. Al final provoca pues, más retrasos y más complejidad a nivel del desarrollo del proyecto. Entonces, una forma también muy común que vemos en muchas empresas en su actividad para desarrollar este tipo de sistemas pues, de cableado es generar pues, prototipos físicos en los que se realiza el enrutado de cable, ¿no? la definición, vamos a decir, de los caminos que van a seguir los distintos cables de un componente a otro dentro del conjunto de piezas, de hacerlo de una forma manual y después de allí pasarlo de nuevo a una documentación para informar pues, a las personas que se van a encargar de fabricar o realizar el montaje de este producto, pues cómo debe ser realizado. Bien, el hecho de realizar estos prototipos físicos ya de por sí es algo que requiere más tiempo, es algo que ocurre en un estado ya más avanzado dentro del desarrollo del producto, ya que todo lo demás, digamos, tiene que estar bastante más definido. Y claro, esto supone un mayor número de unos costes más elevados, un tiempo mayor para realizar esto, pero es que luego también, una vez que tenemos el prototipo listo y vamos a realizar este routing manual de los elementos, quizás no es el proceso más óptimo. De esta forma, a lo mejor no estamos encontrando el camino, por ejemplo, más corto posible entre el componente A y el componente B, que nos permitiría ahorrar material, nos permitiría ahorrar en cableado, por ejemplo. Entonces, hacemos que también este proceso sea pues, menos optimizado. Y al mismo tiempo, una vez que hemos terminado de definir todo este routing de pues, el sistema de cableado o el sistema de refrigeración, ¿cómo volvemos a pasar todo esto que hemos realizado en un formato físico, en el mundo real, a una documentación que va a tener que luego que ser pues, compartida y comunicada con el departamento de fabricación o de ensamblaje? Pues nunca vamos a tener una documentación extremadamente precisa al mismo nivel que permitiría de comunicar esto de la forma más adecuada posible. Entonces, estos son problemas añadidos que encima, como estamos trabajando ya en una etapa un poco más tardía, digamos, dentro del proceso de desarrollo de este producto, pues cualquier problema o cualquier error va a tener un impacto mayor a nivel de todo lo que sería el desarrollo de este proyecto o de este producto. Entonces, esta serie de problemáticas, de desafíos, de necesidades al final, son los que justifican pues, el uso de unas herramientas específicas, una solución como sería el módulo de CryoPCX, de Piping and Cabling Extension, dentro de CryoParametric. Al final, esto es una extensión que lo que permite es, primero de todo, acelerar drásticamente todo lo que sería este proceso pues, de definición de los routing de cableado, de sistemas con tuberías, y también mejorarlo.
reducir el número de errores posibles, y estamos hablando de sistemas que pueden ser tremendamente complejos, con un gran número de elementos que se repiten, similares, componentes, y pues, que evidentemente la más mínima alteración pues, puede provocar un gran problema. Entonces tenemos también que ser capaces de mejorar el proceso, y para ello tenemos que ser capaces de definirlo correctamente, pero de forma rápida y sencilla, y después también de comunicar los resultados de aquello que se ha definido y diseñado de forma efectiva para materializar esto en el producto a la hora de producirlo. Para ello, la solución PCX nos va a permitir automatizar completamente lo que sería el diseño y el enrutado en 3 dimensiones. No estoy hablando simplemente de definir estas rutas de cableado o de piping, de tuberías en esquema 2D, sino realmente de hacerlo al nivel del conjunto en el que estamos trabajando, de piezas en 3D de producto dentro de Creo directamente, crear toda esta representación y sacar a partir de allí también la documentación necesaria para la interpretación de la misma. Entonces estamos optimizando todas las fases, vamos a decir, dentro de este proceso de definición y comunicación de cableados y de tubos. Entonces, una serie de capacidades o de funcionalidades, voy a introducir algunas de las principales dentro de lo que sería esta extensión de Creo PCX. Una de las primeras sería, como ya lo he mencionado, vamos a ser capaces de realizar todo lo que sería el routing, el enrutado de todos estos cables, todos estos tubos, y controlarlos al mismo tiempo. Es decir, nos permite también coger directamente dentro de mi conjunto de piezas y todos los cables que tenemos aquí modelados y ya enrutados, podemos modificar los caminos si lo deseamos para que se adapte al milímetro exacto a aquello que nosotros buscamos hacer. Pero todo esto además está definido no de una forma arbitraria, sino que nosotros vamos en una etapa previa a añadirle a construir, vamos a decir, una lógica, una inteligencia incluso, podríamos decir, que hace que tenga sentido pues de qué manera se han realizado estos routing. No es un routing arbitrario, evidentemente, sino que es algo que va a ser planificado previamente. Y para eso utilizamos una herramienta llamada Creo Schematic. Creo Schematics es una aplicación standalone, es decir, se puede utilizar de forma independiente a Creo Parametric, que nos permite, mediante diagramas en 2 dimensiones, pues hacer toda esta planificación de los enrutados de los cables con los distintos componentes o de sistemas también de tubos, componentes hidráulicos y demás, cómo se van a unir entre sí, mediante qué tipo de cables, y definir todo esto pues, de una forma más sencilla de visualizar, que en este caso es en 2 dimensiones. Y esto es lo que Creo Parametric va a poder después leer directamente y, por tanto, integrar esa lógica del routing para definir los caminos en 3 dimensiones dentro de nuestra assembly, dentro de nuestro conjunto de piezas en el proyecto en el que estamos trabajando en Creo Parametric. Estas las ventajas que nos da es también que nos permite pues, realizar una serie de comprobaciones, de checks, para asegurarnos de que todo ha sido correctamente definido, instalado, digamos, correctamente enrutado pues, en base a verificaciones de las conexiones eléctricas, electrónicas, o comprobación de normas. Si, por ejemplo, nosotros definimos que en todo el sistema de tubos no debemos encontrar ningún codo o ningún tubo que vaya a tener un radio de giro o de plegado inferior a una cierta cantidad, un cierto ángulo, va a comprobar por nosotros, y si encuentra un caso en el que se está violando esta norma que hemos impuesto, nos va a avisar y vamos a poder corregirlo fácilmente y en una etapa anterior dentro de este proceso de desarrollo del producto. Es decir, cuando todavía podemos permitirnos hacer estos cambios, estas comprobaciones. Y no solo eso, estamos haciendo al final un prototipo, digamos, virtual de lo que sería todos estos sistemas, lo cual nos permite también ver cómo interactúan estos sistemas con otras piezas que van a estar alrededor. Pues lógicamente, si aquí estamos definiendo cableados y sistemas de refrigeración del motor de una moto de nieve, por ejemplo, pues esto va a encajar dentro de otras piezas, va a tener que ir alrededor de otros componentes. Entonces depende muchísimo cómo se van a disponer o cómo se van a diseñar el resto de piezas de este producto,
para ver qué vías tenemos libres y cómo podemos optimizar todos estos elementos. Dentro de la parte de cableado, pues podemos definir, como he dicho, en 3D todos los arneses o mazos de cables de forma completa. Podemos modificar la forma en la que van a estar unidos entre sí, qué vías van a seguir, pero siempre vamos a poder basar esto también, si lo hemos definido previamente dentro de Creo Schematics, pues con la lógica de los enrutados que vamos a realizar para asegurarnos de que al final todos los componentes estén correctamente conectados entre sí, los pines, los conectores, pues tengan sus cables correspondientes y hacer este tipo de comprobaciones. Ya que al final, dentro del módulo de Creo Piping and Cabling Extension, vamos a tener acceso a dos herramientas suplementarias. Una es la que ya he dicho, que es Creo Schematics, que es efectivamente una aplicación standalone, es decir, que se puede utilizar aparte de Creo Parametric, donde vamos a crear todos estos esquemas en 2D y definir las rutas del cableado. Va a incluir, por tanto, el módulo de PCX, Piping and Cabling, unas funcionalidades básicas de Creo Schematics. Y después también incluye unas funcionalidades básicas de otra extensión de Creo, que es Harness Manufacturing, que es aquella que nos permite acelerar muchísimo toda la creación de documentación relacionada a la fabricación de estos arneses bueno, harness, es decir, los mazos de cables dentro de un conjunto de cableado. Esta extensión concretamente nos permite, entre otras cosas, pues de definir en tan solo unos clics, en tan solo unos minutos, toda la documentación con las listas de materiales, de componentes, de cables utilizados, también poner aplanar todo lo que sería un mazo de cables y generar el documento que luego compartimos con el departamento de fabricación. Además, como decía, nos estaremos basando en la lógica esquemática, ¿no? 2D que hemos definido previamente en Schematics, lo cual nos permite, pues de nuevo, que lo que hagamos en Creo en 3D esté perfectamente definido y comprobado. En el apartado de piping, todo lo que serían tubos, pues encontramos también este tipo de funcionalidades. Claro está, dentro de Creo Schematics también podemos definir elementos de este tipo de sistemas de tuberías con componentes de sistemas pues, de ventilación, de refrigeración y demás. Y definir toda esta lógica. Entonces, todo lo que serían los acoples también entre distintos tubos, estos componentes van a estar también perfectamente integrados dentro del módulo Piping and Cabling Extension de Creo. Esto nos permite automatizar de nuevo el proceso pues, de cuáles son las vías que van a seguir estos tubos, estos sistemas, cómo se conectan entre sí los distintos componentes hidráulicos. Y luego también tenemos un control absoluto pues, acerca de cómo van a circular los fluidos por este sistema, la dirección, sentido, vamos a decir, del flujo dentro de los distintos tubos y componentes, pues tenemos un control completo sobre ella, la podemos modificar, invertir en caso de necesidad y esto nos facilita el trabajo, la herramienta, de forma que si nosotros, por ejemplo, invertimos en la dirección del flujo dentro a través de unos componentes, si hay componentes direccionales, una válvula que funciona en un sentido, no en el otro, pues este componente se va a invertir también dentro de nuestro modelo 3D automáticamente para adaptarse al flujo que hemos definido. Y de nuevo aquí pues un ejemplo de cómo la documentación, cómo podemos generar rápidamente una documentación que sería muy clara de leer, muy clara de interpretar y que por tanto reducimos los posibles potenciales errores que podría haber en caso de que no somos capaces de comunicar de forma adecuada, pues con un modelo físico, por ejemplo, o si no hemos definido con suficiente precisión los distintos componentes o cómo están instalados, o incluso para prever de una forma más precisa cómo serían las secuencias o procedimientos de mantenimiento de estos sistemas. Esto también es importante y a veces no somos capaces de definirlos correctamente o de planificarlos porque no disponemos de las herramientas adecuadas. Aquí, al ser capaces de tener toda esta información
Y todos estos elementos de los sistemas hidráulicos y los sistemas eléctricos dentro de nuestro propio assembly, de nuestro software de diseño, como sería CryoParametric, pues podemos ver enseguida las interacciones con otras piezas, cómo sería la accesibilidad a estos elementos y, por tanto, definir mucho mejor pues, también estos elementos de cómo efectuaríamos un mantenimiento, reemplazo de piezas y demás. Es, al final, ser capaces de generar una documentación más clara y planificar con mayor precisión y con mayor lógica. Bueno, pues esto es una introducción, digamos, de Creo Piping and Cabling Extension. Como digo, esto es algo que se encuentra directamente dentro de CryoParametric. Es decir, no necesitamos salir a otro elemento totalmente externo, distinto, y aprender una nueva interfaz para utilizar este tipo de funcionalidades. De hecho, esta es la idea clave. Estamos trabajando dentro de un proyecto, estamos desarrollando un producto como el ejemplo que vamos a ver aquí de una moto de nieve y tenemos ya definidos todas las piezas y demás elementos, pues queremos ser capaces también de reflejar el sistema de cableado o el sistema hidráulico dentro del mismo, de este mismo conjunto. No queremos tener que exportar parte de las piezas a otro sistema y, bueno, pues arriesgarnos a perder información o a dar lugar a errores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, voy a mostrar un ejemplo de uso de esta extensión de Creo y vamos a ver las distintas fases, digamos, vamos a pasar primero por lo que sería la definición de la lógica para crear los enrutados de los cables. Vamos a tener un caso de cableado aquí, utilizando para ello Creo Schematics, cuya interfaz es básicamente la misma que la de CryoParametric, aunque sea una aplicación que funciona aparte de CryoParametric, pues veremos como todas las utilidades, el tipo de menús, los botones y todo aquello que nos permite controlar los distintos elementos y herramientas que hay disponibles son muy similares a las de CryoParametric. Es decir, en este caso no nos requiere de un aprendizaje extensivo para el uso de la misma y sería la herramienta que utilizamos para generar estos esquemas, estos diagramas con toda la lógica de enrutado de los cables. Pasaríamos, después de planificar estos aspectos, a importar esta información y llevar esa inteligencia, esa lógica que hemos construido a CryoParametric, ahora sí, dentro del el conjunto de piezas o el conjunto que hemos desarrollado de nuestro producto, de la moto de nieve en este caso, y allí entonces tenemos una representación en 3D de todo ello y que va a estar completamente controlado. Creo va a ser capaz de entender cómo están realizadas las conexiones, si hay algún problema, si falta algo, hay un componente que está mal colocado, que no está bien conectado, porque al final esto lo está leyendo directamente de aquello que hemos definido y construido dentro de Creo Schematics en la etapa anterior. Y una vez que tenemos todo definido y pues ajustado a nuestro gusto, y vamos a añadir toda la información tan precisa como queramos para asegurarnos de que al final vamos a ser capaces de comunicarlo bien al departamento que se va a encargar luego de materializar estos sistemas, pues información de fabricación mediante generación de documentación precisa y añadir cualquier elemento que fuera importante para pues, su interpretación o pues, tener un mejor control de cómo definimos cada uno de estos elementos. Y esto lo haríamos a través de la funcionalidad de Harness Manufacturing también dentro de CryoParametric. Entonces, comencemos con este apartado. Aquí nos encontramos en Creo Schematics. Como vemos, la interfaz pues, muy similar a lo que sería CryoParametric. Vamos a abrir un diagrama de cableado para una moto de nieve. En este caso estamos basando en una moto de nieve de nuestro cliente Polaris, diseñador y fabricante de este tipo de automóvil. Y como vemos aquí, hemos abierto pues, una serie de diagramas. En la parte inferior tenemos distintas pestañas correspondientes a los diagramas pues, de distintas partes o subsistemas de todo lo que sería los componentes eléctricos y electrónicos de la moto de nieve, y podemos tener aquí, podemos generar diagramas completos tanto para lo que sería cableado como toda la parte de piping, tuberías o una combinación de ambas. Como vemos aquí, pues tenemos otros elementos.
Bien, vamos a centrarnos en esta parte superior derecha en la que tenemos unos componentes que aún no han sido conectados adecuadamente, y veremos que la forma de realizarlo es realmente muy sencilla y muy intuitiva. Nosotros hemos añadido estos componentes previamente, están perfectamente definidos con sus conectores, y basta con seleccionar los puntos desde los cuales vamos a realizar la conexión hasta los puntos finales y definimos pues, un enrutado con un cable genérico. Entonces estamos aquí definiendo todo esto que estamos definiendo aquí de una forma muy visual, pues tiene detrás toda la información, toda la lógica que es necesaria para después Creo interpretar qué está ocurriendo y qué cables se van a generar en el 3D, ya que al final estamos leyendo una información Creo Schematics está manejando como unos estándares de cables que tienen pues, todas sus propiedades perfectamente definidas. Propiedades físicas como desde el diámetro, vamos aquí, otras propiedades físicas de material, por ejemplo, o pues, hasta el color que tendría esto en el mundo real. Entonces, lógicamente podemos modificar la visualización dentro del esquema que realizamos para facilitar la lectura del mismo, la interpretación, pero luego estas bobinas, que digamos, estos spools, que son los que contienen la información de los tipos de cables que estamos utilizando, pues pueden ser personalizados o podemos añadir los nuestros propios, además pues de todos los componentes y elementos estándar que lógicamente con los que vamos a trabajar. También nos permite Creo Schematics pues realizar una serie de comprobaciones, crear también reports, es decir, informes, ¿no?, que nos dicen, pues si, por ejemplo, todos los terminadores están correctamente, o sea, todos los pines están correctamente determinados, si las conexiones están bien realizadas y demás. Y todo, una vez que hemos terminado, ¿no?, digamos, de construir esta lógica, de definir estas rutas para el cableado dentro de Creo Schematics, tenemos la posibilidad de exportar en distintos formatos esta información, ya sea pues para reutilizarla, para seguir trabajando en ella, compartirla, o, como vamos a hacer en este caso, vamos a integrarla dentro de nuestra assembly, dentro del proyecto. Estamos trabajando en el desarrollo de esta moto de nieve, pues para que Creo Parametric, en el mundo del 3D ya, pueda leer esta información. Para ello simplemente lo exportamos en formato XML, y esto es lo que vamos a recuperar dentro de Creo Parametric. Pasando, por tanto, a Creo Parametric como plataforma de desarrollo de producto, vamos a abrir nuestro assembly de la moto de nieve Polaris, en la que estamos trabajando en este momento. Y concretamente, pues dentro de lo que sería el conjunto de cableado y de elementos más relacionados con la parte eléctrica y electrónica de esta moto de nieve. Así tenemos realmente todo pues, mucho más organizado dentro de nuestro proyecto. Como vemos, podemos acceder al módulo de Piping and Cabling dentro de Creo Parametric directamente. Basta con acceder a la pestaña de aplicaciones y tendríamos aquí acceso a las herramientas de cabling y también de piping. Entonces lo abrimos como una pestaña y aquí es donde podemos importar, vamos a recuperar esa información, esa lógica que hemos definido previamente en Creo Schematics. Entonces, una vez que la hemos importado dentro de nuestro proyecto, esto nos permite rápidamente de comprobar si lo que tenemos aquí definido dentro de Creo Parametric en 3D está efectivamente correctamente conectado, porque ya teníamos colocados un cierto número de cables y de componentes, pero enseguida nos permite también identificar si hay algún elemento, algún componente pues que falta, como sería el caso de este de aquí. Esto nos permite seleccionarlo rápidamente y traerlo dentro de nuestro assembly de Creo Parametric de nuestro proyecto. Entonces lo colocaríamos, lo posicionaríamos como cualquier otra pieza dentro de Creo, asignando su posición, y luego, ya que tenemos acceso a toda la lógica que hemos definido previamente en Creo Schematics, pues realizar definir los cables
y las rutas que van a seguir los mismos es realmente muy sencilla, ya que todo esto lo va a leer directamente de lo que hemos importado de Creo Schematics. Seleccionar los cables que queremos colocar aquí, que queremos enrutar. Creo los genera en 3D automáticamente desde el punto de inicio hasta el punto final. Y podemos luego también definir, pues, si queremos juntarlos en un mazo de cables único, cuáles de ellos. Y aunque esto Creo lo haga de forma automática, basándose en la lógica definida previamente en Creo Schematics, pues nosotros tenemos también, evidentemente, la flexibilidad de, vamos a decir, adaptar pues lo que se genera de forma automatizada nosotros mismos, modificar los puntos de conexión de uno a otro, la posición o cómo se conectan, cómo se unen unos conjuntos de cables a otros entre sí y en qué posiciones. Nosotros tenemos siempre control acerca de la posición final, por ejemplo. Si pasamos ahora a otro elemento de la moto de nieve, como sería aquí, pues la parte con el ignition switch, es decir, el interruptor de encendido. Aquí es donde vamos a ver cómo podemos definir realmente con mucho detalle información que va a ser útil para alcanzar una mayor calidad en el producto final. ¿Cómo hubiéramos hecho con una herramienta más tradicional quizás o simplemente con un diagrama esquemático en 2D para señalar cosas tan específicas como pues, lo que acabamos de colocar aquí, que sería una cinta, una wrap o un marcador, vamos a decir, de cable, pues quizás no es tan sencillo definir, sí que podríamos definir en qué cable lo estamos colocando, pero la posición exacta, bueno, pues todo esto lo podemos definir en el mundo del 3D de una forma mucho más sencilla y mucho más clara, y es lo que estamos aprovechando aquí realmente. Tenemos la funcionalidad de añadir estos marcadores, ¿no? Elegimos en qué tramo, a qué altura del cable realmente o del conjunto de cables lo queremos colocar, u otros elementos como un tie wrap, una atadura. Podemos definir de qué tamaño será y cuál es la posición exacta en la que los distintos conjuntos de cable deberían ser atados, juntos ellos, todos ellos. Esto, claro, al final si estamos siendo capaces de definir con esta precisión cosas así de específicas, nos permite al final alcanzar una planificación mayor que se refleja en una mayor calidad del producto final. Nosotros ahora, si esto lo transmitimos al departamento de montaje, de fabricación, pues lógicamente van a tener toda la información a su disposición y si hemos considerado ya criterios, por ejemplo, de mantenimiento o para evitar vibraciones o interferencias entre unos cables y otros, evitar los posibles cortocircuitos o arcos eléctricos, nosotros hemos hecho nuestros estudios previos para ver cuál sería a lo mejor las posiciones ideales, lo tenemos perfectamente definido y posteriormente documentado. Y aquí disponemos de las herramientas correctas. Aquí lo que les voy a mostrar es simplemente pues, dentro de otro ejemplo, cómo podemos modificar también el aspecto de los conjuntos de cables que estamos utilizando. Podemos llegar al punto también de añadirle un rayado al aspecto exterior del cable. Definimos todo desde la longitud de los tramos, los colores. Esto nos permite realmente personalizar y adaptarlo a nuestra forma de trabajar o con los componentes con los que trabajamos y hacer más sencillo todo este proceso. Bien, la ventaja de estar utilizando este tipo de lógica que proviene de Creo Schematics que hemos definido y de estar dentro de Creo Parametric, que pues, tiene todas las piezas del resto del proyecto y toda la información pues la tiene a su disposición, pues es que podemos comprobar enseguida, hacer comprobaciones de si está todo conectado correctamente, si falta algo por definir, etc. Y una vez que hemos realizado estas comprobaciones y tenemos todo listo, pues pasaríamos a la fase de documentación. Y para esto sería útil este otro módulo que he introducido rápidamente al principio, que sería Harness Manufacturing, que también viene incluido con unas funcionalidades básicas dentro del módulo de Piping and Cabling Extension en Creo Parametric. Entonces, Harness Manufacturing lo que nos permite es
acelerar muchísimo, drásticamente, el proceso de generación de documentación pues, para la fabricación de estos, fabricación o montaje de este tipo de elementos, de cableados y de enrutados. Esto es un proceso que en sistemas complejos puede ser muy largo, puede ser muy tedioso. Estamos hablando de un gran número de horas con otras herramientas más tradicionales. Aquí con Harness Manufacturing, ya que tenemos, como digo de nuevo, la lógica de Creo Schematics, luego lo hemos podido modificar y definir perfectamente en cómo va a funcionar en 3D y afinar las posiciones exactas de pues, los cables, por dónde van a ir. Por tanto, Creo tiene la información exacta de la longitud de cada uno de esos cables, las posiciones de todos los elementos de conexión y los componentes. Esto nos permite, Creo tiene muchísima información a su disposición y nos permite generar muy rápidamente la documentación de forma precisa. Estamos hablando de en unos cuantos clics, en unos cuantos minutos, tener pues toda una lista de materiales extremadamente precisa y exhaustiva, y podemos lógicamente modificar o personalizar, digamos, qué información vamos a reflejar en este documento que vamos a generar. Es decir, las columnas, pues por ejemplo, quiero indicar el componente, su número de referencia, la cantidad, y con un solo botón, Harness Manufacturing nos genera el aplanado automático de todo este arnés, de todo este mazo de cables, y nos genera pues este diagrama muy claro para su lectura, su interpretación por parte del departamento de fabricación. Tenemos todas las medidas principales, los componentes colocados de forma precisa, y luego pues esto es al final un drawing, es un documento, un dibujo de Creo Parametric, que por tanto lógicamente podemos definir una serie de templates, de plantillas, presentando la información en el cajetín inferior con nuestros estándares de la empresa, definiendo las posiciones o las vistas que queramos generar a cada vez. Si, por ejemplo, deseamos tener una vista en perspectiva de todo el conjunto de piezas de esta assembly de cableado, pues la podemos tener como en la parte superior derecha. Y luego qué tipo de tablas, qué tipo de información queremos integrar, pues esto lo podemos definir de antemano, y Harness Manufacturing nos va a hacer el flatten, o sea, el aplanado del harness, y tenemos luego todas las tablas de información, incluida, pues por ejemplo, la lista de materiales, el BOM, que hemos configurado con las las 4 columnas que hemos definido, y cada uno de los componentes pues con esquema, con su designación, números de referencia, cantidades, posiciones y demás. Entonces tenemos por fin aquí una forma de crear documentación muy precisa y sin necesidad de invertir una gran cantidad de tiempo, y también pues, reduciendo la complejidad, pues somos capaces de reducir el número de errores que se pueden producir posteriormente. Al final también, como hemos sido capaces de crear toda esta serie de rutas y de información antes dentro del proceso de desarrollo del producto, pues si tenemos alguna modificación que realizar o viene una modificación de otra de las piezas, la posición del motor va a ser modificada, va a estar 10 centímetros más abajo porque tenemos que bajar el centro de gravedad de esta moto. Claro, pues todos estos cables aquí van a tener que ser modificados también, o sus longitudes, o cómo van a estar conectados entre sí. Y Creo, como estamos dentro de Creo Parametric y la lógica de conexiones ya está definida, pues sería muy sencillo y muy automático realizar este tipo de modificación. Y además tendría un impacto mucho menor dentro del proyecto, porque estaríamos en una etapa un poco más temprana y no ya con prototipos físicos en desarrollo, que puede dificultar luego pues, adaptar el resto de piezas, por ejemplo. Bien, pues este sería, por tanto, un ejemplo, como digo, una introducción, un overview a nivel básico pues, de la herramienta de Piping and Cabling de Creo. Ya para resumir también lo que sería el apartado de valor añadido, pues como he intentado
explicar a lo largo ya de la presentación, la idea aquí es que seamos capaces de reducir el tiempo que tardamos en definir todos estos sistemas, que pueden ser, pues ya lo sabemos, muy complejos y se pueden llevar una buena parte del tiempo del proyecto, ya no solamente para definirlos y para crear la documentación, sino también si hay algún tipo de modificación a realizar porque ha cambiado pues, otras piezas que interfieren dentro del proyecto. Pues estos son iteraciones que retrasan mucho. Entonces, aquí reducimos el tiempo, por tanto, la introducción en el mercado, es decir, el lanzamiento del producto, también puede verse acelerada. Y también si tenemos un proceso más fluido, que tiene más lógica al final para llegar de A a B, tenemos que definir todo cómo estará hecho y comunicarlo al final de forma efectiva, cómo llegamos, cómo integramos todas estas etapas necesarias de una forma fluida en nuestro proceso, bueno, pues lo hacemos mejor. Si optimizamos todo el proceso, pues los costes ligados al desarrollo del producto se van a ver reducidos también. Y no solamente eso, en general, tenemos en nuestras manos, con este tipo de herramienta, acceso a unas funcionalidades, a unas comprobaciones y a una información que nos es muy útil para optimizar también en general en costes, por ejemplo. Como decía aquí, ya estamos dentro de Creo Parametric, directamente podemos hacer, gracias a Piping and Cabling, que Creo busque cuál sería la ruta disponible más corta entre en el punto de inicio en el que debemos conectar un cable y el punto final, sorteando las distintas piezas que puedan estar por su camino, pues lógicamente en un prototipado manual vamos a poder también encontrar este tipo de rutas, pero con una precisión que nunca va a ser tan elevada como la de como la de Creo en este caso, ¿no? Que conoce perfectamente la geometría y la disposición y la posición exacta de todas las piezas y nos va a poder encontrar realmente los caminos más optimizados, dando lugar a que economicemos en el uso de material, por poner un ejemplo. Y ya antes de terminar y de pasar a las posibles preguntas, simplemente indicar dónde nos encontramos dentro de la oferta de Creo Parametric. Como sabemos, pues Creo Parametric es una plataforma de desarrollo de producto que contiene una gran cantidad de funcionalidades y que podemos añadir todavía más en base a módulos, y esto sería pues un desglose, ¿no?, de los distintos paquetes de funcionalidades y módulos de Creo. Piping and Cabling Extension se encuentra en el T1, es decir, el paquete de Design Essentials, que es el que introdujimos además hace un par de semanas en otra presentación, pues que nos añade distintos elementos para poder diseñar con mayor seguridad, mayor confianza, dotar a los ingenieros y diseñadores pues de un mayor número de extensiones de funcionalidades dentro de Creo Parametric. Pues nos encontramos también aquí esta funcionalidad de Piping and Cabling. Y concretamente, como indicaba, disponemos también de acceso a Creo Schematics como aplicación aparte, que es la que nos permite realizar estos diagramas. El tipo de licencia que se incluye con este módulo de Creo Piping and Cabling sería la versión básica, es decir, la versión light de Creo Schematics, pues que tiene una serie de funcionalidades, pero claro, comparado a lo mejor con la versión completa, también presenta una serie de limitaciones. Esto lo que nos permite al final es ser capaces de definir pues lo que decía, la lógica, ¿no?, de estas rutas de cableado. Entonces, para este tipo de funcionalidades básicas los vamos a tener perfectamente disponibles ya directamente con el módulo de Piping and Cabling, con la versión básica de Schematics. En el caso de que haya algunas empresas que tengan una actividad más específica y necesiten funcionalidades más avanzadas dentro de Creo Schematics, pues también se les puede ofrecer, lógicamente, la versión completa de Creo Schematics con muchas más funcionalidades que podríamos repasar posteriormente. Bien, pues como decíamos, vamos a dedicar los últimos 10 minutos de la presentación en caso de que haya preguntas. Santiago, no sé si por tu lado tienes alguna ya en el chat o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por ahora en el chat no ha habido ninguna pregunta. No sé si de pronto alguien se anime a abrir el micrófono o a hacer alguna pregunta.
Bueno, en cierto caso, de todas maneras, digamos, después de revisar la presentación, nos gustaría que, o sea, de pronto bueno, por acá Rubén pregunta, ¿se puede importar construcciones? Dame un segundo. Se puede importar construcciones de Altium Designer. O sea que sí se puede. Uh-huh. Vale, pues bueno, lógicamente no, de memoria no lo tengo, tendría que comprobar la documentación específica. En este caso pienso que lo ideal va a ser, como tengo que explorar efectivamente, y aquí pregunta también Oscar si se puede exportar a Altium o Proteus, pues todos estos aspectos de importación y exportación de formatos específicos, voy a tomar nota de los mismos, lo contrasto con la información técnica de Creo y Santiago, yo pienso que esto, que evidentemente tenemos la información de los asistentes, podríamos después de la sesión enviar la información correspondiente, ¿te parece? Sí, claro. Pues sí, sería enviarles a sus correos pues la información, a ver si de pronto, Sí. o sea, para resolverles sus dudas. De todas maneras, también se pueden comunicar con nosotros en info@iac.com.co. Otra cosa que te quería preguntar, Gabriel, es si puedes andar como un par de minuticos más esa parte digamos, ese cabling automático que nos puede generar con Creo, ¿sí? Como esa búsqueda de ella, la, de la vía más corta para conectar los cables. Sí, bueno, realmente de lo que se trata realmente aquí es, ya que tenemos definida la lógica al principio, como he explicado, desde Creo Schematics, ya sabe, Creo Parametric es capaz de interpretar pues de un componente a otro en qué conector, en qué pin tiene que iniciarse un cable, esto lo colocamos así al inicio, y hasta dónde tiene que llegar, y podemos luego definir cuál sería nuestra preferencia a nivel del recorrido físico en 3D que va a tener ese cable. Y pues entre ellos, si buscamos una optimización de uso de material o de cable en este caso, pues lo que podría hacer es buscar el camino más corto disponible. Lo puedo resumir así, la verdad es que para mostrarlo tendría que buscar si tengo algún ejemplo aquí disponible, porque esto se trata, pues lo que digo, es una presentación introductoria estándar, lo que tenía y que pues, no mostraba este caso específico, pero sí que podíamos buscar este material y también, pues, si es un caso interesante para los asistentes, pues también podríamos adjuntar. Sí, claro. Sí, era como porque esa es como una de las, digamos, de la extensión, es algo de lo más atractivo, porque tratamos de optimizar, digamos, esa unión entre ciertas piezas, digamos, se reduce hasta material en ciertos casos. Entonces, digamos que podría ser una de las características más atractivas de esta extensión. Entonces, pues sí. Sí. Uh-huh. En el caso de Revit y coordinación BIM, pues digamos, Creo es una plataforma que está dirigida más hacia soluciones mecánicas. En la parte, digamos, de construcción y esto digamos, no está diseñada para eso. Nosotros en IAC también tenemos un field que se encarga de coordinaciones BIM y todo este. Si deseas, pues te podría mandar toda la información a tu correo luego que acabe el live. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Alejandro Castillón, ¿podrías facilitarme tu correo para, pues, digamos, enviarte toda la información? Quizás, Santiago, si pudieras también mandar en el chat, escribir directamente el mail de contacto para así, pues si hay alguna otra pregunta. Ok, estoy escribiendo en el chat mi correo, que soy directamente con quien se puede contactar. Perfecto. Y Alejandro también ha indicado el suyo. O en caso de... Listo. Digamos, hay una pregunta. ¿Se puede poner reglas de los tubos? ¿Cómo así? No entendí Sí, la pregunta.
Sí, Rubén se refiere aquí efectivamente a algo que he mencionado durante la presentación, definir reglas, normas acerca pues, de los sistemas que estamos definiendo. Como, por ejemplo, lo que he mencionado de el ángulo mínimo de doblado de una de las tuberías. Pues, sí, ese es uno de los ejemplos más típicos para luego realizar comprobaciones. Nos pregunta concretamente cómo realizarlo. Bueno, pues ya que es un procedimiento más específico, voy a mandar también una respuesta al mail, en este caso, en el que podamos, puedo adjuntar un vídeo o una serie de capturas en la que se muestra cómo realizar. Entiendo que con esto ya sería suficientemente útil. La pregunta es más bien cómo hacerlo, no tanto si es posible, pues efectivamente posible es, ya lo he mencionado, entonces podemos detallar cuál sería el proceso, pero efectivamente esto definimos directamente desde Creo Schematics una serie de normas, de reglas, vamos a decir, y estas van a servir para hacer comprobaciones una vez que hacemos el enrutado en 3D dentro de Creo Parametric, y nos va a poder alertar si, por ejemplo, se ha detectado pues, que hay un doblado de un tubo que es inferior a la norma que hemos definido, y poder corregirlo rápidamente o cambiar el radio o un diámetro, cosas así. Entonces sí, podemos perfectamente explicar luego este procedimiento de cómo definirlo. Vale. Bueno, creo que esas fueron todas las dudas hasta el momento. Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Todo estuvo muy claro, al parecer. Y nada, muchas gracias. Esperamos en unos futuros lives tenerlos presentes. Gracias por la asistencia. Ya saben, para cualquier duda o información que necesiten, se pueden comunicar a los dos correos que les dejé ahí, a santiago.nader@ias.com.co o directamente a info.ias.com.co. Nada, gracias por su asistencia y esperamos contactarnos con ustedes pronto. Muchas gracias. Que pasen buen día. Que tengan un buen día. Hasta luego.